significa que no se utilice. De hecho, es uno de los que más se utilizan por su sencillez al momento de diseño y de armado. Luego, los transistores, digo, los amplificadores de potencia clase B. Estos están la mitad del tiempo en ohm, ya la mitad del tiempo están conduciendo y tienen mayor eficiencia. Entonces, aquí en estos transistores, en estos amplificadores de clase B, normalmente se utilizan dos transistores, ¿no? En una configuración que le vamos a llamar push-pull en su momento. Y lo que, como me dice, ¿no? La mitad del tiempo están conduciendo, ya es decir, lo que va a pasar es que aquí los dos transistores se van a dividir el trabajo. Como yo voy a tener dos transistores en esta clase B, un transistor va a tratar o va a trabajar en el medio semiciclo de 0 a 180 grados y el otro transistor de 180 a 160 grados. Es decir, voy a aprovechar que no los dos transistores van a trabajar al 100%, ¿no? La mitad del tiempo van a empezar a trabajar, ¿no? Y eso es para mí algo clave porque yo ya estoy optimizando la eficiencia con el cual este amplificador va a trabajar. Recuerden, eficiencia va muy relacionado con el tema del aprovechamiento de la potencia que yo le estoy exigiendo a la fuente de entrada, a la fuente de alimentación, ante todo, ¿no? Entonces, punto clave es de alta eficiencia. Desventaja, estos amplificadores eh, van a tener una distorsión de cruce por cero, se le llama, ¿ya? Es decir, que voy a perder algo de señal. No sé, es cuando ustedes amplifican, o sea, uno espera que en la salida sea una onda sinusoidal pura, ¿cierto? O sea, que esté amplificando toda una señal sinusoidal. Pero lo que pasa es que en este tipo de amplificadores va a haber un problema cuando esta señal se intersecte con el eje cero. Estoy hablando en el eje del tiempo, ¿no ve? Va a haber un cierto rango de tiempo en que va a ser cero. Es decir, si me dejo entender, o sea, la señal es esta la que quiero amplificar, pero a la salida puede salir así. Ay, perdón. Ya, así, ¿no? Es el problema, que puede generarse una distorsión por cruce en cero, que son estas partes, ¿no? Que no estoy amplificando totalmente la señal como me están entregando, sino estoy generando un problema en el cruce por cero. Eso pasa porque de una u otra manera, los dos transistores que están trabajando o con los cuales tengo que armar, pues tienen que hacer un switch, ¿no? Uno le dice, yo ya he amplificado, te toca a vos, ¿no? Al segundo transistor. Bueno, pues hay un tiempo que de ese switch entre transistores, el cual no puedo controlar. Es un tiempo pequeño, no es pues un tiempo grande, el cual es ese trabajo, pero sí se llega a considerar. ¿Está bien? Y otro importante, el amplificador clase AB, ¿ya? Al final este llega a ser una solución dentro de los dos problemas que tienen el A y el B, ¿no? El A que con el problema que conduce todo el tiempo, el B que tiene una desventaja de cruce por cero. Esto ya lo llega también a corregir, ¿ok? Entonces, la otra cosa es que la conducción en un tipo AB, yo lo puedo hacer o diseñar para que sea dentro de todo el ciclo, es decir, dentro de los 100, 360 grados o donde de 180 grados, es decir, la mitad del tiempo pueden conducir, ¿no? Y la ventaja es que este va a tener un muy buen equilibrio entre lo que se refiere la parte de la eficiencia y la parte de distorsión. Pero, ¿qué es el problema? Que es mucho más complejo su diseño y su polarización. Ya no es tan fácil. Porque incluso vamos a utilizar otros componentes por fuera de las resistencias, transistores y o bobinas. ¿Está bien? Entonces, cuando yo algo voy a hablar y siempre se va a repetir el tema de relación que tiene que haber entre eficiencia y distorsión, ¿no? Si yo quiero mejorar a veces, siempre pasa eso, yo quiero mejorar un punto, pero tengo que sacrificar otro punto, ¿no? Yo tengo que sacar
una cierta característica, quiero ganar en una cierta característica, pero voy a sacrificar otra característica. En este caso, ¿qué va a pasar? Voy a querer ganar mayor eficiencia y tal vez voy a perder, voy a generarme distorsión. Digamos, ahora en el caso contrario, yo voy a querer eliminar que no haya distorsión, pero mi principal problema va a ser que el amplificador va a ser menos eficiente. Por eso hay que llegar entonces a un punto donde pues no voy a tener alta eficiencia y tampoco voy a tener de distorsión. Y eso se le llama tener un buen equilibrio, ¿ya? Que los que trabajen a un máximo. De nuevo, siempre cuando yo quiero hacer algo, sacrifico otra cosa, ¿no? Siempre va a pasar eso, ¿no? Luego los de clase C, ¿no? Bueno, aquí el cruce por cero también está dado, pero es mucho más pequeño y es notable ese problema que se tiene en los clases D y los clase B, ¿no? Los clase D son de alto rendimiento, son los amplificadores, pues que su eficiencia es 100%. Eso quiere decir que toda la potencia que estoy entregando, alimentando al circuito, la va a aprovechar. Pero ya sabes, otra cosa más, si yo quiero también mayor eficiencia, aquí no, la distorsión va a ser casi nula. Pero ¿cuál es el problema? Que el criterio o al momento de hacer el diseño va a ser mucho más complejo. ¿Está bien? Bueno, uno de los amplificadores de potencia básicamente es el emisor común que siempre hemos estado viendo, ¿no? Donde yo tengo esta configuración de dos resistencias en la base, tengo unas resistencias de colector, puedo acoplarlo a través de un condensador, aquí un condensador en la entrada, también la salida lo puedo acoplar con un condensador, pero ya, ojo, miren aquí una cosa, la salida, aquí yo ya lo tomo donde está el colector, o sea, mi área de carga, en vez de poner una resistencia, aquí ya puedo poner un speaker, ¿ok? Un speaker de tal manera que ahí es donde voy a notar cómo está amplificando la señal, ¿no? O sea, yo quiero esta señal y aquí también puedo escuchar cómo está amplificando, ¿no? Y aquí la puedo visualizar mediante un osciloscopio el voltaje que está saliendo en el speaker. Uno de los problemas de esto es que su máxima eficiencia es del 25%, ¿ya? Y la desventaja, ¿no? Este transistor, aunque el voltaje de entrada, eso les decía, ¿no? Que la señal de entrada, aunque aquí sea cero, en la entrada, no hay una señal que yo quiera amplificar, está en cero, este transistor sigue va a estar disipando potencia, ¿no? Sigue va a estar pidiendo potencia a la fuente. Cuando hablo de fuente para la eficiencia, estoy hablando de la continua, ¿ya? La continua es la que me va a dar la corriente y el voltaje para aprovechamiento de la eficiencia. El voltaje de entrada, la señal alterna, es el único trabajo que hace, es la que yo quiero amplificar, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de eficiencia, me refiero a lo que me entrega el continuo. ¿Está bien? Entonces, esto es básicamente común, ¿no? En vez de una resistencia de colector, digo, sí, de colector, yo ya puedo poner un speaker, un parlante, ¿no? Que va a ser al final mi área de carga. Incluso hay muchos tipos de parlantes en los cuales al final estos parlantes van a tener una impedancia, es decir, van a tener un valor resistivo y al final se lo analiza el parlante como si fuera otra resistencia y ya, ¿no? O sea, no va a haber problema, ¿está bien? Ahora sí, aquí es lo importante, ¿a qué quiere llegar? Entonces, nosotros para poder hacer el diseño más aumentando a todo lo que hoy día sabemos de transistores, ¿no? Ya sabemos cómo polarizar, es decir, cómo calcular los valores de las resistencias, ya sabemos cómo acoplar y desacoplar, es decir, diseñar los condensadores, ya sabemos hacer análisis en frecuencia, entonces tengo que tomar en cuenta estas relaciones también, ¿ya? Necesito también, lo que primero voy a tomar en cuenta siempre es la condición de excursión simétrica para obtener una señal
sin recortes. Y esta me dice que el voltaje colector emisor va a ser igual a R de carga por la cociente de colector en el punto de trabajo, ¿no? Y esto es importante. Esta condición ubica al punto Q, al punto de trabajo, al centro de la recta AC. De nuevo, cuando yo analizo estos amplificadores, lo vamos a ver en el ejemplo, hay dos rectas de trabajo, ¿no? Va a haber una recta generada cuando yo estoy en AC y otra recta cuando yo esté en DC. El punto o la condición de excursión simétrica quiere decir que yo a mi punto Q lo ubique al centro de la recta en AC. Ah, ya. Entonces, y se acuerdan cuando analizamos en DC, decíamos básicamente lo mismo, ¿cierto? Cuando analizábamos DC, cuando analizamos vamos DC, decíamos yo voy a tener una recta, me voy a generar una recta, ¿no? Estoy hablando de esa recta que es, que yo tenía entre voltaje colector emisor y la corriente de colector, yo tenía una recta así, ¿no? O sea, estoy hablando de esta recta, ¿ya? Si esto fuera de alterna, me dice, si yo cumplo esta condición, estoy garantizando que mi punto de trabajo, mi punto Q esté al centro de la recta, ¿ya? Y cuando era DC, ¿qué decía eso? Ah, ya, cuando tú quieres, cuando tú quieres polarizar de la mejor manera tu transistor, tú tienes que hacer que tu BCC sea, que tu voltaje colector emisor sea BCC medios, algo así también decíamos, ¿no? Pero en continua tiene que ver mucho con la parte de la polarización. Aquí yo estoy hablando, en alterna voy a hablar la parte de excursión simétrica, es decir, cuando se amplifique la señal no se recorte, ¿no? O sea, no pase esto, ¿no? A algunos les pasaba, he visto en laboratorios, ¿no? No genere esto, ¿no? Eso es lo que tengo que garantizar. ¿Cómo garantizo? Con esta condición, ¿ya? Para alterna. Luego, la potencia de la carga entregada, aquí vamos a calcular dos potencias, ¿no? La potencia de la potencia entregada a la carga va a ser la potencia, la PL, es igual a la resistencia de carga. Bueno, aquí también, aquí es la corriente colector de trabajo sobre 6 de 2. Bueno, alguna bibliografía lo van a ver, la potencia de carga es igual a la resistencia de carga por la corriente eficaz o la corriente RMS, ¿ya? No sé, la corriente RMS al cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿ya? En alguna bibliografía lo van a ver así, pero al final es lo mismo, ¿está bien? Porque sabemos, ¿no? La corriente ICQ va a ser como la corriente pico dividido entre raíz de 2 y eso es igual al RMS, ¿cierto? Luego yo voy a tener una potencia, que es la potencia tomada de la fuente o el PCC, por eso yo defino de cuánta potencia me entrega el BCC, yo la tengo que analizar y eso va a ser una relación de una multiplicación del voltaje que entrego o que me entrega la fuente por la corriente de trabajo más la corriente en la llama 1. A ver, para que se entienda, yo tengo normalmente esto, ¿no ve? Tengo el transistor, tengo un speaker, una resistencia. Así normalmente son mis configuraciones, ¿verdad? Lo que me dice este PCC, yo tienes que ver la potencia que te está consumiendo todo tu circuito. Por ejemplo, ¿dónde está la corriente de carga, la corriente de colector de trabajo, diré? Pues esa la tenemos acá, ¿no? Ahí está la corriente de colector de trabajo, ¿cierto? Ah, pero hay una corriente que también va a circular por acá, ¿no? Es la corriente de la rama 1, lo puedo decir, o la corriente IR1, ¿no? Entonces, la suma de esas dos, bueno, esos dos bloques de resistencias me consumen potencia, ¿no? Por eso ya tengo que sumar todo lo que consumen esos dos y al final eso me va a dar la potencia que estoy aprovechando de la fuente, ¿no?
Y aquí ya se ve medio evidente, ¿cierto? Lo más óptimo para mí sería que por acá, pues no circulara cociente, ¿no? Por la zama uno, por las resistencias de base, ¿no? Y toda la corriente se consumiría en el colector. Eso es lo óptimo para mí, ¿no? Así yo aprovecho toda la corriente que me está dando la fuente, ¿cierto? Entonces, al final, la eficiencia ya de un amplificador va a venir dado por la relación de la potencia de carga sobre la potencia de la fuente por 100. ¿Está bien? Esas cuatro relaciones son las nuevas que vamos a ver para esta primera parte. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Escuchar? Ok, gracias. Ok, ya. Entonces, una capturita estos, por favor. Esta es la que voy a necesitar, esas relaciones, ya, esas formulitas. Ahí, ahí es una captura, copiense. Esta parte es fundamental. Entonces, ya saben, ¿no? La potencia en la carga es lo que realmente la carga está consumiendo, ¿no? Como parte de la corriente. Mientras la potencia tomada de la fuente, pues es todo lo que están consumiendo todos los componentes de un circuito, ¿cierto? Que viene a ser la potencia que estoy consumiendo en el colector, que al mismo corriente es la misma que pasa por el emisor, ya la tenemos definido. Y esta es la corriente de Zama 1, básicamente es la corriente que se está consumiendo en la base, ¿no? La corriente que yo estoy consumiendo en la base, ¿ok? Generalmente esto va a ser la corriente por la resistencia R1 y la relación entre la potencia entregada a la carga y la potencia entregado por la fuente, por 100, esa va a ser la eficiencia, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, ahora sí, como entonces vamos a aplicar, vamos a ver este circuito. Este circuito es un amplificador clase A, ¿ya? Me dice el amplificador de clase A con una bobina de choque, tiene una bobina de choque, no es esas bobinas que parecen resistencias, ¿no? Es unas bobinas con alma metálica, ¿no? Y un alambre envuelto, ¿ya? Eso es un devanado, ¿ok? No son las bobinas como las resistencias, para lo que utiliza acá, ¿ya? Me dice, se considera un BCC de 12, una resistencia de emisor de 12 ohmios, una resistencia en la carga de 100 ohmios y una RL de 15 ohmios. Al final, todas las bobinas van a tener un valor resistivo, ¿ok? Se te va a dar un valor resistivo. Esta bobina entonces va a tener un valor resistivo, me están diciendo que va a ser de 15 ohmios. Seguramente luego en el análisis la voy a tener que considerar, ahorita la vamos a ver. Y este transistor tiene una beta de 50, ¿ya? Me dice, determina el punto de operación y la recta de carga DC, las resistencias R1 y R2, la recta de carga AC para excursión simétrica, ya hemos explicado la excursión simétrica, ¿no? Que se ubique en el punto medio de la recta de carga del AC, ¿cierto? La potencia entregada a la carga, la potencia suministrada por la fuente y la eficiencia del amplificador, ¿ya? Estos puntos los vamos a calcular y en un siguiente paso me dice, para una máxima transferencia, dibuje las rectas de carga, ¿ya? Vamos a analizar cuándo se da, en este caso, máxima transferencia y vamos a analizar si realmente me conviene que haya máxima transferencia, ¿no? Porque aquí va a ser una cosa, va a ser trabajar con excursión simétrica en cualquier polarización
y otra cosa va a ser para tener o garantizar máxima transferencia en la carga, ¿ya? Entonces, esto lo voy a necesitar quizás. ¿Ya? Y necesito esto. ¿Ya? Ah, más fácil. Si no juego con esto. Ya. Entonces analizaremos esto que me dice y me da estos valores, ¿ok? Ya. Ya, entonces lo primero que me pide el ejercicio era calcular el punto de operación y la recta de carga de C. ¿Ya? Ok, entonces empecemos. A ver, un poquito más. Esto no necesito acá. Ya. Ya. A ver, primero vamos a hacer el análisis en... Ay, ¿dónde me encuentro mi Un ratito, es que no logro ver dónde está mi puntero con esto. Un ratito, ya es que no logro ver dónde está el puntero y dónde puedo empezar a escribir. Ahora sí la veo. Un ratito, para que se cosija. Ya, ahora sí. Ya. Entonces lo primero que voy a hacer es el análisis en DC de este circuito, ¿ok? Si yo analizo en continua, ¿qué pasa en continua? ¿Qué pasa con los condensadores en continua? ¿Se vuelven? ¿En continua qué pasa? Circuito abierto. Circuito abierto, ¿no? Listo. Ahora, miren, aquí es una bobina, ¿cierto? ¿Qué pasa con las bobinas en continua? Pues pasa lo contrario que hacen los condensadores. En este caso sería cortocircuito. Pero ahora, hay un dato que me dan aquí, ¿no? Esto es lo que me está diciendo. Oye, cuando trabajes en continua, me dice, esta bobina que tienes va a ser una resistencia, porque al final es un alambre, que va a tener este valor de ohmios, ¿ya? Eso me está diciendo, ¿ok? Entonces, mi circuito, ¿cómo quedaría? Entonces, yo tendría ahí R1, mi R2, tendría mi transistor. Entonces, en vez de la bobina, no lo voy a poner como un cortocircuito, voy a poner como una resistencia, que en este caso va a ser esa resistencia RL, ¿no? Aquí va a estar BCC, aquí yo tengo mi resistencia de emisor. Aquí tengo el R1, tengo el R2. Aquí yo voy a tener mi RL minúscula. Ok, aquí está mi R de emisor. Ya, una vez que hago eso, ¿qué, no, qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que suelo hacer? Es
asignar, ¿no? Por ejemplo, yo sé, a ver que por aquí circula una corriente, ¿no? Una corriente en este colector, que justamente es la misma que circula aquí, ¿no? Que es la misma corriente de colector, ¿cierto? Eh, luego, lo bajaré. Aquí voy a tener un voltaje en la resistencia, un voltaje en la resistencia RL, esa aparece una RL, y aquí voy a tener un voltaje en la resistencia RE, y aquí tengo un voltaje colector emisor, ¿cierto? Ok, entonces yo voy a analizar, lo que yo voy a analizar es la malla de salida, ya es como la malla 2 lo voy a llamar, o la malla uno ya, para que no haya problema. La malla uno es la que va desde BCC hasta tierra, ¿no? Eso ya lo sabemos. Para la malla M1 voy a decir o voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de los voltajes es igual a cero, tomo este sentido de corriente como positivo. ¿Qué yo tengo? Empiezo en BCC, entra por el positivo, sale por el negativo, menos voltaje en la resistencia RL, entra por el positivo, pues sale por el negativo, menos voltaje colector emisor, menos voltaje en las resistencias del emisor. Todo esto igual a cero, ¿ya? Voy a ordenar un poquito. Eh, voy a decir que a ver, ¿a qué es igual el voltaje en la resistencia RL? Es igual a una corriente, que es la corriente de colector, por RL, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a tener el BCC es igual acá, estos valores los voy a pasar al segundo miembro, entonces voy a tener la corriente de colector por RL más el voltaje colector emisor. Esto igual está pasando al segundo miembro. El voltaje en las resistencias de emisor va a ser igual a la corriente de colector por R de emisor. Y aquí voy a darle la vuelta a los miembros para que se vea un poco más ordenado y ahí voy a también reemplazar valores. Ok, en este caso voy a tener que el voltaje colector emisor, o no sé, digamos, RL más RE, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar de los dos. La corriente de colector más voltaje colector emisor va a ser igual a BCC. Bien feito. Ahora sí, BCC. Ahora sí, reemplazo valores. ¿Cuánto vale RL? Vale para mí 15 ohmios más RE, R de emisor vale 12 por corriente de colector más voltaje colector emisor es igual a 12. Entonces voy a tener un valor de 27 veces la corriente de colector más el voltaje colector emisor es igual a 12, ¿ya? Esto lo voy a llamar ecuación uno. Esta ecuación uno es la que me va a definir o es la que me define la recta de carga en continua, ¿ya? Esta me define la recta de carga. Al final es una ecuación que me va a definir o que me va a dar como resultado una recta, ¿ya? Entonces voy a dar los dos valores extremos, ¿no? Los dos valores extremos para poder graficarlo puede ser que puedo decir si ¿cuánto sería el voltaje de colector emisor si la corriente de colector es cero? Es decir, estoy ya graficando los puntos extremos, ¿no? Los límites. Entonces yo digo 27 por cero más voltaje colector emisor es igual a 12, por lo cual el voltaje colector emisor en este caso va a ser 12 voltios, ¿no? Listo, tengo este valor. El otro valor o la otra condición o el otro extremo es qué pasa si el voltaje colector emisor es igual a cero, ¿no? Así puedo graficar la recta, ¿no? Entonces yo tengo 27 veces la corriente de colector más cero es igual a 12. ¿Eso me ayuda, por favor? 27, 12 entre 27. Yo también tengo calculadora. 12 entre 27. 0,44, ¿no ve? 444, ¿cierto? Entonces la corriente de colector puede ser igual a 0,444 amperios. Listo, entonces ya tengo estos dos valores. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho ahí? ¿Qué hemos calculado? Hemos calculado o hemos hallado la recta de carga en continua, ¿ya? Es decir,
Nosotros no va a ser el final esto, por si acaso, luego lo voy a definir. Hemos calculado, aquí hay una corriente de colector en miliamperios. Ay, pucha, esto lo pondré en milis, entonces. Esta corriente de colector va a ser 444.44 miliamperios, sale, ¿no ve? Sale todo 4, ¿no? Y aquí estoy que teniendo el voltaje colector emisor, lo que estoy graficando es esta recta, ¿no? Hay una recta de continua, y donde aquí es la parte de 444 milis, y aquí está la de 12 voltios, ¿no? Simplemente estoy graficando esa recta de carga, ¿ya? Oh, ahora, ¿cuál es el punto siguiente? Pues hallar el punto de trabajo, ¿cierto? A mí me interesa hallar cuál es el punto de trabajo en el cual está este transistor. Bueno, lo puedo hacer gráficamente con un análisis en alterna, es decir, voy a hacer un análisis en AC, ¿ya? Pero ya sé la condición que debo cumplir, ¿no? Es la condición de excursión simétrica, ¿no? ¿Qué me dice esa relación? Me decía que el voltaje colector emisor de trabajo debe ser igual a la corriente de colector en el trabajo por las resistencias de colector, ¿no? Digo, perdón, por las resistencias de carga. Eso es lo que me decía la condición de excursión simétrica, ¿no? Entonces, aquí yo ya me generaría como una segunda ecuación, ¿no? Ojo, esto yo lo puedo hacer, ¿no? Directamente diciendo en alterna, este capacitor es cortocircuito, circuito abierto y demás, pero el resumen de todo eso es que tengo que cumplir esta condición, ¿ya? O sea, no es tan necesario hacer eso, ¿no? Entonces, yo puedo decir el voltaje colector emisor de trabajo es igual a qué? ¿Cuánto vale RL? Según mis datos, vale 100. Esto va a ser 100 por cociente de colector, ¿no? Esto va a ser como mi ecuación 2. Y lo que voy a decir, entonces, voy a reemplazar 2 en la ecuación 1. Donde yo tengo la ecuación 1, aquí está, donde me dice que es 27 veces la corriente de colector más el voltaje colector emisor. ¿A qué es igual el voltaje colector emisor? Pues es igual a 100 veces la corriente de colector, ¿verdad? De carga. Esto es igual a 12. Ahora, como ya estoy diciendo que voy a calcular, aquí es una relación que me dice que vas a calcular la corriente de colector, entonces esta corriente de colector también va a ser la corriente de colector, pero voy a calcular la corriente de colector que está en el punto, que está en el punto de trabajo, ya la corriente de punto de trabajo. Entonces, al final, yo voy a decir que la corriente de colector en el punto de trabajo va a ser igual a 12 sobre 127, por lo cual la corriente de colector en el punto de trabajo en continua, ¿cuánto es? Eso, por favor, me van a confirmar, ¿no? Aquí tengo calculadora, lo estoy haciendo con mi cálculo para ganar. Ya. Está bien que sale 94, sale 94,488. 488 miliamperios. Eso me dice que que esa corriente de colector es en el punto de trabajo de este transistor. Ahora, si yo quiero calcular también, aparte, el voltaje colector emisor, yo digo, ¿no? La corriente de colector de carga lo voy a reemplazar en la ecuación directamente en la ecuación 2, ¿no? En la ecuación 2, donde yo digo que el voltaje colector emisor del punto de trabajo es igual a qué? A 100 veces la corriente de colector, y la corriente de colector es 94,488 milis, ¿no? En este caso, el voltaje colector emisor es igual a ¿cuánto? A 9.
449 voltios. Listo. Sale eso, debería salir esos dos valores, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hallado acá? Y esto es importante. Lo que he hallado acá es el punto de trabajo, ¿cierto? El punto de trabajo va a venir dado por un voltaje de 9.449 voltios y una corriente de colector que está de 94,488 miliamperios, ¿no? En ese punto de trabajo está este transistor, ¿ya? Es el punto de trabajo de este transistor, ¿ok? Listo. Ahora lo que me quedaría es hallar eh, la recta de trabajo o recta de carga en alterna. Hasta aquí esto se acuerdan, ¿no? No es, es lo mismo que hemos ido trabajando, no, no hay mucha diferencia, ¿ya? Lo único nuevo que estoy aplicando es esto, ¿no? Esta condición de máxima excursión que me dice que el voltaje colector emisor en el punto de trabajo es igual a la corriente de colector en el punto de trabajo por resistencia de carga. Es lo único que tienen que recordarse ahora, con lo cual estamos trabajando. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera graficar en este caso la recta alterna, ¿ya? Para la recta de carga en AC, ¿ya? Que no va a ser lo mismo que esto, porque esta es DC, ¿no? La que hemos graficado es DC. ¿Qué pasa en alterna? ¿Ya? Eh, bueno, aquí hay una condición que tenemos que analizar. Yo tengo que aclarar primero, ¿a qué es igual la corriente de colector? ¿A qué sería igual la corriente de colector? A ver, analicemos, ¿cuál es la corriente que hay en este punto? ¿Alguien me puede decir qué corrientes hay? ¿Qué corrientes hay en ese punto? ¿En qué sería la corriente en AC y en DC la corriente del colector total? Ya, la corriente de colector total en sí va a ser exactamente la corriente de colector de carga, ¿verdad? La que estamos trabajando, ¿no? Porque recuerden esto, la corriente de colector, o sea, esto es lo que he hecho es fijado, aquí está fijado, ay, perdón, es que aquí está fijado la corriente del punto de trabajo, ¿no? Digamos en el punto medio, ¿no? ¿Qué pasa acá? Aquí esta corriente puede variar, ¿verdad? Puede variar hacia arriba. Con otro color lo haré. No sé, aquí, ¿no? No, es muy... y aquí. O sea, ¿qué pasa con este punto? Con esta es la corriente de colector en el punto de trabajo, ¿cierto? Aquí. Esta es la que está ubicada en este punto. Pero sabemos que cuando yo trabajo en alterna, es decir, cuando yo trabajo en alterna, ¿qué pasa con este punto de trabajo? O se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, ¿no ve? Oscila respecto a este punto de colector de trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿quién le hace variar a ese valor de corriente de colector? Pues tendría que ser una corriente de colector que viene de la alterna, básicamente, ¿no? Pues al final esa es la que me hace variar, pues porque la señal alterna, la señal en la entrada de alterna, lo que me hace oscilar el punto Q, ¿no? Ya, entonces, entendiendo eso, que básicamente va a ser por una corriente de colector en alterna. Es decir, la corriente de colector, ¿de quién depende? Ah, la corriente de colector me dice, ah, tú estás parado, hemos calculado para estar en el punto de trabajo fijo, en el punto Q, que básicamente deberíamos garantizar que es la mitad, y luego ese valor puede oscilar. ¿Quién le va a oscilar? La componente en alterna, ¿cierto? Ah, ya, con eso claro, entonces tenemos que hacer el análisis y construir la recta, ¿ok? Eh, la recta de carga en alterna, ¿no? Y también puedo concluir algo, ¿no? Si se dan cuenta, puedo concluir, ah, ya, como es también así en la corriente, lo mismo pues pasa en el voltaje colector emisor, ¿cierto?
donde el voltaje colector emisor va a ser el voltaje colector emisor en el punto de trabajo, más un voltaje colector emisor en alterna, ¿no? Ya saben, ¿no? Estoy ubicado también aquí aquí es el voltaje colector emisor en el punto de trabajo y también puede oscilar, ¿no? Ese voltaje colector emisor se puede ir hacia arriba, se puede ir hacia abajo, pero ¿quién le hace variar al final eso? Es la componente en alterna que voy a tener en ese punto, ¿cierto? Ok, entonces, ¿no? Voy a empezar a trabajar. Yo puedo empezar de la segunda ecuación diciendo que el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector emisor en el punto de carga, ¿ya? Eh, ahora, ay, pucha, aquí hay que hacer algo. Antes para que, ok, puedo hacer esto, pero tengo que aclarar algo. Si yo analizo la segunda parte del circuito, ¿ya? La segunda parte, cuando yo estoy con el transistor, a ver, solo esta parte voy a analizar. Aquí evidentemente hay toda la parte del transistor, pero voy a analizar esta parte, ¿ya? Donde yo tengo aquí, tengo la resistencia de carga. Aquí ya sabemos que tenemos el más menos voltaje colector emisor. Y aquí se supone que vamos a tener más menos R de carga, ¿no? Ahora, si esto lo analizo como si fuera una mallita, ¿ya? Yo asigno una corriente de malla así, que es al final la corriente de colector, la puedo denominar. ¿A qué me sale que es igual el voltaje colector emisor? En alterna, el voltaje colector emisor en alterna me va a salir que es igual. Es muy claro, ¿no? Es la corriente de colector por una resistencia de carga, ¿cierto? Sí, está bien, está completo o falta algo. ¿Se dan cuenta que ahí tiene que ver un menos si lo analizo por mallitas? Porque aquí, ¿no? Entra por el positivo, entra por el negativo, sale por el positivo, pero entra por el positivo y sale por el negativo, ¿ya? Si bien los valores son los mismos, es decir, al nivel magnitud va a ser el mismo, pero a nivel, eh, a nivel fase van a estar a 180 grados, o sea, eso es lo único que estoy aclarando en este punto, ¿no? Que el voltaje colector emisor en alterna es igual a menos la corriente de colector por las resistencias de carga. Si analizo esta última parte del circuito, es como si lo estuviera analizando en alterna, ¿ok? Esto, por favor, una capturita. Una capturita, ¿ok? Ya, continuemos entonces, ¿ya? Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, voy a empezar por la relación que me dice, perdón, que el voltaje colector emisor, me dice, ¿no? Que es igual al voltaje colector emisor en el punto de trabajo más el voltaje colector emisor de alterna, ¿no? Se ha concluido que el voltaje colector emisor en el punto de trabajo, el voltaje en alterna es igual a qué? A menos la cociente de colector por la resistencia de carga, ¿ya? De la primera relación, es decir, de la primera relación podemos decir de esta, de acá, ¿no? Yo puedo decir que la corriente de colector es igual a en alterna es la corriente de colector menos la corriente de colector en el punto de trabajo, ¿cierto? Directamente, ¿no? Puedo llegar a esa conclusión. Entonces voy a decir aquí que el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector emisor en el punto de trabajo menos la corriente de colector. Y aquí hemos dicho que es igual a la corriente de colector, es igual a la corriente de colector menos la corriente de colector en el punto de trabajo por una resistencia de carga.
¿Ok? Aquí yo puedo ya reemplazar valores, ¿no? El voltaje colector emisor es igual a ¿qué? Esto me ayuda, por favor, me van a dictar cuánto es las cocientes el voltaje. El voltaje de colector emisor en el punto de trabajo es 9.449, ¿no? 9.449 menos la cociente de colector. Por favor, la cociente de colector de trabajo. Bueno, al final esto era por 100, ¿no ve? Ah, ya. Eh, eran 94. Hemos puesto con más decimales. Les digo, ¿con cuánto estaba, por favor? La cociente de colector de trabajo. Entonces la cociente, ya. 94.448. Aquí está. 88, dirá. 488 milis por R de carga que vale 100, ¿no? Entonces, el voltaje colector emisor es igual a ¿qué? 9.449 la corriente por la corriente de colector. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal. 449 menos 100 veces la corriente de colector, ¿ya? Ahora voy a tener con 94.488 por 88 por 100, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Me están siguiendo o no, muchachos? ¿O tienen, o en qué parte se han colgado? Esta multiplicación menos por menos va a darme más. Voy a tener 9,449, ¿no? ¿De dónde ando? ¿Ya? Listo, entonces al final voy a tener que mi voltaje colector emisor es igual a ¿qué? Si sumo 9.449, voy a tener 18,898 menos 100 veces la cociente de colector. Listo, esta sería la, la recta para graficar la curva de carga en alterna, ¿ya? Y lo mismo que he hecho hace rato, ¿no? Voy a calcular los puntos extremos, ¿no? ¿Qué pasa si la corriente de colector es igual a cero? Si la corriente de colector es igual a cero, el voltaje colector emisor, ¿cuánto es? Directamente es 18,898 voltios. Listo. Ahora, si el voltaje colector emisor es igual a cero, la corriente de colector es igual a ¿qué? 18,898 dividido entre 100, ¿no? Entonces voy a tener 188,98 miliamperios. ¿Ok? Listo. Ya puedo tener entonces la recta de carga. Aquí me voy a dibujar una recta. Entonces voy a tener entre el voltaje colector emisor, la corriente de colector que está en miliamperios. Tengo aquí, he calculado una recta, ¿cierto? Una recta, donde este punto vale 18,898 y este punto vale 188,98. ¿Ya? Listo, he calculado eso, ¿ya? Y aquí he calculado eso que decíamos, la máxima excursión. Está en este punto medio, está ya la máxima excursión y el punto de trabajo. Recuerde, como nota, digan, ¿no? El punto de trabajo de excursión, para garantizar excursión, es en la recta AC, ¿ya? Estoy a la mitad de la recta AC, porque si se dan cuenta,
Esta recta de carga de alterna, esto que está en alterna, aquí lo volveré a poner alterna. Si nos vamos aquí arriba, pues no es lo mismo que la recta de continua, miren. De hecho, los puntos extremos aquí estaba en 444 milis y el voltaje colector emisor estaba en 12 voltios. Aquí está directo. ¿Qué ha pasado? Aquí los extremos está uno a 188 en colector, corriente de colector. Y el voltaje colector emisor ah, está al doble, ¿no? Está al 18. Mejor haremos algo más interesante, ¿no? Graficaremos las dos. ¿Ya? Graficaremos las dos curvas. ¿Cuál es la diferencia o cómo me ayudan o cómo se complementan, ¿no? Tengo ahí una. Esto que es muy grande. Ya no te lo voy a posar. Y voy a tener. Sí. Ya listo. Eh, voy a graficarme dos rectitas así al azar. Ya. Donde esta va a ser una recta. Yo necesito básicamente acá, diremos. Y voy a tener otra recta acá. ¿Ok? Listo. Ya. Lo que he hecho es esto, ¿ya? Aquí yo tengo la corriente de colector que está en miliamperios y aquí está el voltaje colector emisor que está en voltios, ¿ya? Este de negrito es el alterno, ¿ya? La curva de alterna, donde aquí estamos a 18,898 y en este punto estamos a 188,98 milis, ¿ya? ¿Ok? Ahora, en continuo, ¿qué pasaba? Ayúdeme, por favor, con eso. No, aquí está, pues. En continua, en voltaje, ¿en cuánto estaba? En 9,449 y la corriente estábamos, no, perdón, Era 12 ¿12 cuánto me digas? 12 el voltaje colector emisor y la corriente de colector era 444,44. Ahora sí, no, los puntos extremos, listo. Ahora, algo que les he aclarado, y esto es fundamental en la máxima excursión. ¿Dónde tiene que estar la máxima excursión? Tiene que estar en la mitad de la recta de alterna. ¿Cuál es la recta de alterna? Es esta, ¿no? La negrita. Y el punto de trabajo parece que está ahí, ¿no ve? Miren, el punto de trabajo es ese. ¿Cuánto? Ahora el punto de trabajo ahí, eso me salía, ¿no ve? Aquí me salía 9,449 y la corriente salía 94,488. Aquí está la clave. Miren que son dos rectas, ¿no? La de azul, lo aclararé. La azul es la recta de carga DC. La de negro es la recta de carga AC. Miren que son muy diferentes. Uno, primero de todo, los dos se tienen que intersectar en el mismo punto de trabajo. O sea, tienen que haber un punto donde ambas se tienen que intersectar y tiene que ser ese punto el punto de trabajo. Porque para ambas ecuaciones hemos hallado o hemos trabajado con los datos del punto de trabajo. Dos, si yo quisiera trabajar con la recta AC, DC, perdón, con la recta DC, el punto medio, diremos que sería ahí, ¿verdad? ¿Ok? Pero si yo trabajo en el punto medio de DC, no estoy garantizando máxima excursión. Ya no voy a garantizar máxima excursión. ¿Ok? Pero parece que va a haber ahí algo más provechoso, tal vez dirían, ¿no ve? Que ahí, en este punto medio de AC,
tal vez yo puedo tener máxima excursión, es decir, mi señal alterna va a tener mucho más rango para poder trabajar, ¿no? Porque de aquí hasta aquí puede haber más cociente, es decir, más cociente para poder tener un pico más alto, es decir, digamos, si yo tuviera dos puntos así, ¿no? Dos puntos así, ahí sale la recta, ¿no ves? La curva, pues sí pareciera, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en alterna, yo tengo mucho más espacio en voltaje colector emisor, ¿no? Es decir, mi curva sale así, ¿cierto? El voltaje colector emisor, mientras con la continua, pues me sale básicamente así, pequeñita, ¿no? Ah, ya, miren, eso significa la máxima excursión, ¿ya? Que estoy garantizando mucho más amplitud en el voltaje colector emisor. Por ende, voy a garantizar más voltaje en el colector, ¿ya? ¿Se entiende ese concepto de máxima excursión? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte? Nadie. ¿Qué parte no entienden? ¿O se entiende? ¿O alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende algo que les falta aclarar? Lo único que estoy haciendo es ahora graficar las dos rectas, ¿no? Las rectas de trabajo en alterna y las rectas de trabajo en continua. Estamos aclarando que en un punto ambas rectas tienen que intersectarse. Ese punto donde se intersectan es el punto de trabajo, ¿no? Y recuerden, este punto de trabajo tiene que estar ubicado en la mitad, en el punto medio de la recta de carga AC, ¿ya? Con eso garantizo la máxima excursión, es decir, yo voy a tener mucho más rango para poder hacer oscilar mi señal, ¿no? Ok, ¿eso queda claro? ¿Alguna pregunta, muchachos jóvenes? Ya, ninguna. Listo. Entonces, eso era básicamente la parte difícil, ¿no? Luego ahora va a ser, bueno, tenemos que hallar las potencias, ¿no? A ver, me dice, no sé, primero calcularemos la potencia eh, para la potencia entregada a la carga. Ya esa es la más fácil. La potencia entregada a la carga es igual a qué? Según la fórmula o la relación hemos dicho que es RL por la resistencia en la carga por la cociente de RMS o eficaz al cuadrado. Básicamente sería entonces la resistencia de carga multiplicado por la cociente de colector en el punto de trabajo sobre raíz de 2. ¿Ya? La potencia en la resistencia, la potencia entregada a la carga. ¿Cuánto es la carga? En mi caso hemos puesto que la resistencia de carga vale 100 por cuánto es la cociente de trabajo. Así es, ¿no ve? El 94. Sería 94.488 milis sobre raíz de 2. Esto sí, calculadoras, por favor, al cuadrado. Y aquí ya voy a tener la potencia que está siendo entregada a la carga. ¿Cuánto sale, por favor, la potencia entregada a la carga? setenta coma Ay, veintinueve por 10 elevado a la menos 12. a la menos 12, no creo.
ver, ¿alguien más que me confirme eso? A la -12. A mí me sale 0,45 watts. Sí, eso tiene más, es más razonable. ¿Alguien más? Sí, ¿Alguien sí, más le sale esto? 0,45. 0,40. Listo. Listo, ya tenemos entonces la potencia que está la carga recibiendo, ¿ya? Ya, ok. Luego me dicen hallar la potencia que entrega la fuente. Pero nosotros para hallar la potencia que entregamos a la fuente, recuerden mi relación, ¿no ve? Yo tenía esta relación donde me decía que la potencia que yo que entrega la fuente es la corriente de colector de carga, es lo que entregamos en la malla de colector, y en las ramas de colector y las ramas de la base, ¿no? Entonces, para saber la corriente de las ramas de la base, pues tenemos que saber los valores de las resistencias. En este caso, no me dieron los valores de las resistencias, por lo cual tengo que calcular cuántos deberían tener esos valores, ¿no? ¿Cuántos deberían valer R1 y R2, ¿ya? Entonces, procedemos a hacer ese cálculo, decimos, ¿no? Para calcular R1 y R2, ¿ya? Eh, a ver, haremos aquí así. Esta es la gráfica. Copiaremos, pues. Ajá, ajá. Ya, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo decir también que acá va a haber un más menos voltaje en la resistencia 1, un más menos el voltaje, ay, perdón, con verde, solo era con azulito. Con azulito, bueno, con verde puedo decir aquí que, bueno, puedo aclarar ya desde ya que aquí va a haber una corriente en la resistencia R1, por aquí va a circular una corriente de resistencia 2. Ah, y también puedo asumir que por aquí va a haber una corriente de base, ¿no? O sea, la corriente total que está entrando a estas damas, la corriente que pasa por R1. Llega a este nodo, esta corriente de R1, una parte se va a ir por R2 y la otra parte se va a ir por la base, ¿no? Pero también puedo analizar esta malla diciendo que acá yo voy a tener un voltaje de base. Aquí yo tengo más o menos un voltaje base emisor, ¿no? Recuerden que esta corriente, este voltaje de base es igual al voltaje que cae en R2, ¿no? Si aplicamos un divisor de tensión, ¿cierto? Ok, entonces yo digo, ¿no? Voy a decir para la malla M2, ¿no? Pues en este caso sería M2, ¿no? El anterior IHLM1. Para M2, la ley de tensiones de Kirchhoff, que me dice la sumatoria de los voltajes es igual a cero, tomo este sentido de cociente como positivo. Entonces, ¿cómo yo trabajo esto? Entonces, el voltaje la base, empiezo aquí, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje en las resistencias de emisor, es igual a cero, ¿no? Analizando esa mallita. Eh, Puedo decir también que el voltaje de la base es igual al voltaje base emisor más el voltaje en las resistencias de emisor. ¿Ok? Yo puedo decir que el voltaje base emisor más, que es igual al voltaje en en la R de emisor, es igual a la corriente de colector por R de emisor. Entonces voy a tener 0,7 más corriente de colector. En este caso es la de corriente de colector del punto de trabajo, que siempre tengo que ayudarme con ese, que es el punto más conocido, milis. R de emisor, ¿cuánto le he puesto? Sí. A ver, ¿dónde está el...? Ahí. Esto lo pondré aquí para orientarme más rápido.
Ya, entonces, milis por 12, ¿no? Ayúdenme con este cálculo, por favor. ¿Cuánto es este voltaje de la base? Que al final es el voltaje en R2, ¿no? ¿Cuánto es, por favor? ¿Cuánto sale, por favor? El voltaje de la base. Milis por 12. 1.8. 1.834. Ya. Esto me sale a mí. Listo, ya tengo la corriente, digo, el voltaje de la base. Ahora, eh, voy a necesitar esto ahorita, pero lo que más previamente voy a hacer es, ¿se recuerdan de una relación que manejábamos para como criterio de diseño? Que el R2 por lo menos tiene que ser 0 veces, 0,1 veces beta RE. Este es un criterio de diseño que manejábamos, ¿no? Que les expliqué, que explicaba que con esto vamos a diseñar, ¿no? Me voy a valer de esto, ¿no? Para ya dimensionar una de las dos resistencias. Entonces, R2 para mí va a ser 0,1. El beta vale 50 según el ejercicio. RE vale 12, por lo cual R2 va a ser 60 ohmios, ¿no? 0,10, 10, 5, sí está bien, 60 ohmios. 0,1 por 50 por 12. Sí, 60. Listo, miren, ya tengo una resistencia. La segunda resistencia, ya, ¿de dónde la puedo sacar? Pues de un divisor de tensión, ¿no? Porque sabemos que el voltaje de la base, hemos dicho, es igual al voltaje en la resistencia 2, y el divisor sería R2 sobre R1 más R2 por el BCC, ¿no? En este caso ya tengo el R2, mi única incógnita sería R1, ¿no? Si aplicamos un poquito de álgebra, voy a tener R1 más R2 es igual a R2 BCC sobre BR2. R1 va a ser igual a R2 BCC sobre perdón, voltaje de la base, ¿no? Mejor está con voltaje de la base. Voltaje de la base menos el R2, ¿no? Listo. Reemplazo valores, esto va a ser 60, el BCC es 12, el de la base hemos calculado es 1.8, 834 menos 60. ¿Cuánto vale el R1? Esto sí, por favor, ayúdeme. 60 por 12
dividido entre 1.804 menos 60. A ver, calculando me sale a mí 32,58, 58,4 ohmios. Confírmeme eso, por favor, ¿sale eso? No vamos a acabar ni un ejercicio, creo. Súper, listo. Anótense, por favor, esos valores. Ahorita los voy a necesitar. Captura esto, por favor, y anótense esos valores. Pues les voy a pedir, ¿ya? La R2 vale 60 ohmios, R1 332.584 ohmios, ¿ok? Captura, ahorita les pido. Listo. Ya continuamos. Ahora sí, con estos de 100 voy a poder calcular eh, el- la potencia de la que me entrega la fuente de voltaje, ¿no? Ya hemos dicho que es el VCC por la corriente de colector en el punto de trabajo, más la corriente en la rama 1, ¿ya? Yo tengo que aclarar, ¿no? Del nodo voy a poner, del nodo, ¿cuál nodo dirán ustedes? Inge, ¿cuál nodo? Entonces, pues es este nodo, ¿no? Este nodito, ¿no? Yo del nodo A puedo decir, ¿no? ¿Qué corriente está entrando? IR1. ¿Qué corrientes están saliendo? IR2 y el IRB. ¿Ya? Entonces yo digo, del nodo A, lo voy a decir, no voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de las corrientes, ay, perdón, hay voltaje, se quería poner. La sumatoria de las corrientes que entran al nodo son igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Quiénes estaban entrando al nodo? La corriente IR1. ¿Quiénes salen? La corriente de base más la corriente de R2. Aquí, o bien puedo calcular y decir esto es R1, o bien puedo calcular diciendo que la corriente de Zama 1 es la corriente que pasa por la base y más la corriente en R2. Nosotros, para que nuestros resultados sean más precisos, vamos a utilizar esto, ¿ya? Vamos a utilizar esas relaciones, es decir, que al final entonces la potencia que me entrega la fuente es BCC, la corriente de colector en el punto de trabajo, más, ¿cuál sería la corriente de Zama? Sería la corriente de la base más la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Ok? Si yo hago un poquito de álgebra, entonces, no, de álgebra o reemplazo valores, voy a tener que la corriente de Q es igual a ¿qué? Aquí es igual la corriente en la base. Pues la corriente en la base va a ser la corriente de colector en el punto de trabajo sobre el beta, ¿no? Aquí es igual la corriente en R2. En R2 puedo decir que es igual al voltaje de la base sobre R2, ¿no? Porque al final el voltaje que cae en R2 es igual al voltaje que cae en la base, ¿no? Y listo, dicho esto, voy a empezar a reemplazar valores. Aquí esto vale 12. Esto no me acuerdo, por favor, muchachos. Creo que... ¿Cuánto es la corriente en la base? 94, ¿no? Sí, es 94. No, a ver. 94, mi historial es 488 milis. Ahí más fácil. Voy a hacer así. Voy a tener 1. Voy a factorizar la corriente de colector. 1 más 1 sobre 50. Me parece eso es 60. 1 más 50 más el voltaje aquí según este es 1 punto mi historial 1.834 sobre R2 era 60, ¿no ve?
¿Cuánto sale esto, por favor, muchachitos, mis jovencitos? R1260, ¿no? ¿Dónde está? Sí, R1260. A ver, esto sí, ayúdame, por favor. 1 menos. Ya. Más 1. Ya. Por. No, está mal. No multiplicó por 1000. 52 me sale. No, 52. No, tiene que ser el valor. 1 amperio, 2 amperios. No tiene que ser alto. ¿Ya? Tiene que ser un valor un poco menor. 1 entre 50 más 1.834 por, no, entre 60 por 2. 1.52, 4, no, 52, 3. ¿Alguien, por favor, le sale esto? Bonito que me confirme. Sí, es Listo, eso. ok. 52. Listo. Ahora, lo último que nos falta, la eficiencia. La eficiencia hemos dicho que es igual a ¿qué? A la potencia entregada en la carga sobre la potencia que entrega en la fuente por el 100%. Reemplazamos los valorcitos, a ver qué nos da. La potencia en la carga, ¿cuánto es? 0.45, 0.445. 0.445 sobre 1.23. Vatios con vatios se simplifica, no hay ningún problema. Todo esto por 100. ¿Cuánto es esto, por favor? Por 100, entonces la eficiencia va a ser 0.445 dividido entre 1.523 por 100. Miren, es 29.22%. ¿Alguien me confirma eso, por favor? Ya, listo. ¿Qué significa esto? Esto es lo que tenemos que ver de un amplificador. Cada vez que analicen o vean un amplificador, esto es lo que les interesa calcular. ¿Cuál es la eficiencia de ese amplificador de potencia? En este caso me dice, ya digamos 30%. En palabras sencillas sería, oye, del 100% que me estás entregando, que la fuente me está entregando, que yo como circuito le estoy pidiendo a la fuente continua, de toda la potencia que le estoy pidiendo, lo único que estoy aprovechando es el 30%. ¿Qué les parece? Es un amplificador, pues, malísimo para algunos casos, ¿no? O sea, y por eso les decía, ¿no? Estos amplificadores de clase A, uno de los problemas es que, oye, sí es muy lineal, sí puedes trabajarlo, sí tiene buena excursión, pero no aprovechamos todo lo que le pedimos a la fuente. Si la fuente, no sé, en un caso, es un decir, le pedimos 100 vatios a la fuente de tensión continua, pero nosotros simplemente vamos a aprovechar 30 vatios. Pues si los otros 70 lo estamos malgastando y dirán, Inge, ¿dónde se está malgastando eso? Pues la energía no se crea ni se destruye, no solo se transforma, sí. La mayoría de esa energía o de esa potencia se va a transformar en ¿qué? Calor, ya sean las resistencias y aún mucho más en el transistor. O sea, entonces al final no es un amplificador que tenga muy buena eficiencia. Eso no quiere decir que no va a amplificar. Sí, va a amplificar. No hay ningún problema. Pero no estamos optimizando todos los recursos que yo tengo, que es en este caso la potencia. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos?
¿Alguien? Súper, gracias, Daniel. Haremos algo, no vamos a alcanzar, porque yo pensaba resolver 3 ejercicios esta mañana. Justamente el otro que sí es muy común, es el que con acople, acoplar un transformador de audio en el colector. Ese es el que más se utiliza. Esa quería hacer y quería demostrarles qué pasa si con esto trabajamos con máxima transferencia. Tienen que esos casos particulares, porque a mí no no para mí sería mucho más fácil explicarles clase A, esta fórmula aplico, estas son las condiciones, la gráfica va a ser así, porque en esta secuencia, bla, 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 y fórmula, y no, a mí yo quiero que vean los casos particulares, qué pasa, digamos, si esto ya hemos analizado, todo bien, ¿no? Lo único que quisiera ahora analizar es que qué pasa si a mi circuito yo le digo, oye, que decía el último punto, analice qué pasa con máxima transferencia. Ya sabemos cuánto es máxima transferencia, ¿no? Cuando la salida y la salida, la resistencia de salida tiene que tener el mismo valor que la resistencia, en este caso la de Thevenin, ¿no ve? Y ahí garantizábamos máxima transferencia. Y ahí les quiero mostrar qué pasa con la eficiencia, si en verdad hay máxima transferencia, nos conviene. Ese caso quería analizar, el caso con el transformador. Les quería proponer si en la noche podemos pasar una tipo clases recuperatorias o de las 7 quizá. Asumo que estabas ahora ya han terminado todas sus clases o alguien tiene problemas. Es como un recuperatorio para aclarar y ver algunos puntos puntuales. Y ya mañana vemos el clase B. Ese sí lo voy a hacer muy conceptual, no voy a diseñar el conceptual, pero cómo implica cada uno de los componentes, porque ahí van a entrar diodos, van a entrar dos tipos de transistores. Eso es muy teórico eso, pero es necesario llevarlo, pues muy largo para hacer el diseño. Ya, a las 7 entonces, yo le voy a mandar a las 6:30 el link y nos veríamos en la noche, ¿ok? Entren, seguramente ya van a empezar su otra clase, ¿no? Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Ok.